Buenas, este fin de semana he ido a ver Babylon y tengo que decir que esta película es muy grande, es inabarcable, es inmensa. Y es inmensa por el impacto final que te causa. Esta peli te apabulla un poco, pero en el sentido positivo de la palabra, de un modo extraño, pero sales satisfecho. Esta película se parece muchísimo, y creo que muchos harán la relación, de que se parece un montón a Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino. Y las similitudes están ahí, obvio. Tratan en esencia sobre lo mismo, sobre Hollywood. Y además comparten esquema narrativo. Y es que son varias historias paralelas, acompañamos a varios personajes y cómo viven ellos a través de ellos lo que es toda la maquinaria e industria cinematográfica del espectáculo de Hollywood. En este caso tenemos un contexto un poco diferente, que es el final de la década de los años 20 del siglo anterior y la transición a los años 30. Y además con un twist bastante interesante, y es que aquí lo que se muestra es un cambio tecnológico por el que tuvo que pasar toda la industria y sobre todo los actores. Y además de parecerse a Érase una vez en Hollywood, yo mientras veía Babylon me recordaba mucho a otra película de los años 90 que se llama Living in Oblivion, o tal y como la tradujeron al español, Vivir rodando, que es una película que es metacine. Y es que Babylon también es metacine, al igual que también lo es Érase una vez en Hollywood. ¿Por qué? Porque tratan sobre el cine. Es una película que trata sobre el mundo del cine, sobre el mundo de las películas. Y siempre es curioso, al menos para mí, ver esta clase de películas. Además de eso, Babylon me ha dejado una especie de vibe o sensación final bastante parecido a Avatar. Sí, ya sé que las películas no tienen nada que ver, pero a lo que me refiero es a la sensación final de cuando sales de la sala del cine. Y es que la historia de Babylon, en realidad, no hay nada que spoilear, no puedes spoilearla. E incluso si hicieses algún spoiler que de facto no lo es, no chafas nada, porque esta película lo que hace es, digamos, atacarte en lo emocional, en hacerte ese impacto emocional, audio y visual, tal y como hacía Avatar. Porque esta película prácticamente se te echa encima y te avasalla. Y uno de los elementos muy importantes de Babylon, a través de los cuales consigue precisamente eso, es la banda sonora, es la música. Siendo que el director de esta película es el mismo que de La La Land y Whiplash, película que por cierto tengo todavía pendiente, pero sé que va sobre la música. Aquí también la música es muy importante para conferirle ritmo e identidad a la película. Y es que el ritmo de esta película es vertiginosísimo y además da continuos bruscos cambios y giros. De normal es un ritmo rapidísimo, pero a veces tiene unas paradas en seco muy marcadas por los silencios. Y esto me ha gustado mucho porque los silencios en general de normal suelen ser bastante ignorados como instrumento e elemento para marcar precisamente el ritmo dentro del ritmo vertiginoso de lo que es la música. Y cuando hay una parada, cuando hay un silencio, realmente lo sientes. En Babylon vivimos las historias a través de lo que son, creo que son cuatro personajes, dos actores, un productor y un músico. En el caso de los actores interpretados por Margot Robbie y Brad Pitt representa a un actor ya famoso, establecido y ya hecho a sí mismo. Un tío al que todos conocen, y él representa cuando ya está en la cima, en el pico de la ola, y su posterior declive, hacia la absoluta y completa irrelevancia. Margot Robbie, por otro lado, representa a esa actriz chica joven que sale de la nada y quiere convertirse en la gran estrella. Y lo consigue, pero lo que te cuenta al final la historia es que ella en realidad, sin saberlo, ella era una estrella fugaz. Bien, en Babylon lo que vivimos es un ciclo generacional completo de una serie de actores o gente que trabaja en la industria del cine de Hollywood. Y lo que te muestra al final Babylon es que precisamente toda esta grandísima maquinaria es mucho más grande y mucho más perpetua que todos los actores o todas las personas que trabajan en ella, a las cuales coge, las utiliza, las mastica y las escupe al final. Y por mucho que ellos se sientan defraudados, al final la máquina sigue rodando y sigue funcionando con nueva carne, nueva gente, nuevas personas que entran continuamente. Personas que, por cierto, se adaptan continuamente a los cambios tecnológicos propios de la industria, tal y como se expresa en Babylon. Porque aquí lo que tenemos, como ya he dicho antes, es la transición de los años 20 a los años 30. Y lo que ocurrió ahí fue que en el cine se empezó a incorporar los elementos sonoros, los diálogos. Podías oír a la gente hablar. Fue la transición del cine mudo al cine con sonido. Y lo que vemos aquí es precisamente cómo algunos actores no eran capaces de adaptarse a eso. De cómo muchos de los artistas que participaban en la producción cinematográfica realmente habían masterizado solamente una única habilidad, como podría ser expresar cierto tipo de emociones o tener alguna habilidad acrobática como extra. Pero cuando se incorporó el sonido, había que incorporarse a sí mismo como profesional muchas más cosas que tenías que utilizar al mismo tiempo. Tenías que tener buena dicción, expresar verbalmente muy bien. Y eso es algo que, por ejemplo, se expresa
a través del personaje de Brad Pitt, Jack Conrad, que era un actor que para el cine mudo funcionaba muy bien, pero en el momento en el que tenía que decir líneas de diálogo era horrible. Y hay que decir que todos los personajes de Babylon en principio son todos ficticios, pero hay algunas inspiraciones de la vida real las cuales se utilizaron para crear estos personajes. Otro personaje también es el de Margot Robbie, quien interpreta al personaje de Nellie Laroy. Ella era una chica joven, soñadora, que soñaba precisamente con ser una estrella y ser famosa. Ella representa a esa persona que únicamente ve y sueña con la cara glamurosa de Hollywood y no ve cuánto trabajo hay detrás. Y sobre todo ella no quería hacerle frente porque acabó cayendo en toda clase de vicios, de drogas, de deudas, de hacer apuestas, y al final siempre era un amigo que tontamente se enamoró de ella y siempre la acababa sacando de apuros, que es precisamente el otro personaje que sigue una carrera profesional de productor. Y el hecho de que la película empieza con una fiesta bacanal, que es ahí donde se conocen estos dos personajes, no es ninguna casualidad, porque la película precisamente arranca con esa cara que es precisamente la primera visible para todos nosotros como público. Es tal y como nosotros nos imaginamos siempre todo este mundo de Hollywood tan glamuroso, de que siempre están continuamente de fiesta, desfasando y cayendo en todos los vicios que te puedas imaginar. Lo interesante que sí que me ha parecido es al día siguiente, cuando la fiesta se acaba, y de cómo ellos milagrosamente superan la resaca, van al set de rodaje. Primero, qué maldito caos es ese set de rodaje, porque hay como varias producciones paralelas al mismo tiempo, cada director haciendo su cosa propia, única, personal, y muchas veces se solapaban, pero daba igual. Y aun a pesar de todo ese caos y toda la fiesta continua que vivían todos ellos por la noche, eran capaces de finalmente crear arte y de que salían cosas bellas de esa industria, de que realmente conmocionaban a la gente, o mejor dicho, la emocionaban. Y bueno, y por último, Babylon yo creo que expresa perfectamente la idea de la película, es decir, el propio nombre de la película, de la Torre de Babel, porque una de las cosas que representa la narración bíblica de la Torre de Babel es que los humanos en su arrogancia querían alcanzar el cielo y a los dioses, y precisamente Hollywood representa todo eso, de que hay figuras, actores que alcanzan el estrellato, alcanzan la cima y creen que están ahí en lo más arriba siendo prácticamente dioses, de que han alcanzado el Olimpo y Hollywood es el cielo. Pero como todo lo que sube tiene que bajar, e incluso si te acercas muy cerca a las estrellas o al sol te acabas quemando, así que toda estrella se tiene que caer, y eso es lo que se expresa en Babylon, de que al final, incluso como la propia torre, todo al final acaba cayendo, aunque en realidad, claro, si Babel fuese la industria de Hollywood, la industria de Hollywood no ha caído en realidad, no está ardiendo, por mucha gente que quiera decir eso de que Hollywood está ardiendo, está en llamas, oh, continuamente es un desastre. No, Hollywood se acaba adaptando al final. Pero bueno, la idea final es que en realidad la gente que forma parte de la industria es pasajera, y lo que no se inmuta, lo que nunca se acaba, es la propia industria, el motor perpetuo de la creación de todo ese arte, y de cómo acaba evolucionando tecnológicamente y también influenciado por otros artes, digamos, mayores, como podría ser, por ejemplo, el teatro. Otra idea que se expresa en esta película de cómo era considerado en esos años el cine un arte menor, pero puesto que fue evolucionando tecnológicamente, ganando en complejidad, pues acabó siendo un arte pues a considerar y siendo una expresión artística muy mayor. Pero además de esa reflexión final, tienes en la película el cómo se expresan todo el mundo bajo el suburbio de Los Ángeles, todos los excesos, todas las drogas, el estilo de vida de los actores, que en realidad supongo que no ha cambiado en prácticamente nada como era antes hace 100 años y como lo es hoy en día, que algunas cosas sí que permanecen inmutables y seguramente sea la propia naturaleza del ser humano cayendo en los vicios. Pero bueno, no me voy a poner moralista tampoco. En fin, y por concluir, a mí la película me ha gustado mucho. La historia en sí no es compleja y cómo funciona en realidad tampoco. Esta película, como ya he dicho, intenta impactarte emocionalmente con un impacto audiovisual final. La propia secuencia final de Babylon con la que acaba la película es una sucesión de imágenes y de sonidos que intentan completamente avasallarte y echársete encima para al final expresarte de que de lo que se trata en última instancia es que tú estés, al igual que con toda la gente con la que estás en el cine, para disfrutar de esas emociones que te intenta expresar y echar un lagrimón final. No quizás en este caso, pero en general. En fin, dale like al vídeo, dislike si no os ha gustado ni Babylon o este vídeo, suscribiros si le habéis dado like y hasta otra.